Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Desde este espacio donde se dice, se puede decir lo que otros y otras, o muy pocos y muy pocas, se atreven a decir. Aquí, esta vez, con Lautaro Rivara, argentino, intelectual marxista, sociólogo, historiador, y él dice que no estudió periodismo, pero hace periodismo. Bueno, Lautaro, bienvenido a Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nunca le tira al negro. El negro ha sido demasiado sufrido. Bueno, tú participaste en ese congreso formidable que convocó la universidad con un gran esfuerzo de Amaury Pérez. Aquí lo conocemos como el hijo del Bacho. Es una trilogía tremenda, ¿no? Porque aquí hacer eso es un desafío, con los niveles en que se ha implantado el conservadurismo en las propias academias. Y tú a tu cargo el tema del marxismo latinoamericano. Entonces uno se pregunta, bueno, como se ha hablado tanto de que el marxismo es uno, ¿qué es esto? ¿Por qué es pertinente un marxismo latinoamericano? ¿Por qué esa dimensión, esa derivada del marxismo, que me imagino tiene mucho que ver con todo el tema de la realidad social, cultural, económica de nuestra América? Entonces te dejo para que nos ilustre, y sobre todo a este público de Tiro al Blanco, que está muy atento a esta cosa. Bueno, Narso, primero, gracias por la invitación. Es un placer y un honor enorme para mí estar aquí con usted y poder aprender un poco también de sus combates, de su larga experiencia aquí en República Dominicana y nuestra América. Efectivamente tuvimos un espacio de debate muy interesante, como usted dice, y yo lo entiendo perfectamente, no es fácil colocar en la agenda del debate público y académico ciertos temas y vertientes de pensamiento que, como el marxismo, han sido fuertemente estigmatizados en muchos países de nuestra América y, por ejemplo, aquí en la propia República Dominicana. Y declararon su muerte. Tantas veces, ¿no? Tantos certificados de muerte acumula ya esa vertiente crítica. Y un poquito lo que estuvimos conversando, y era parte incluso del debate fraterno, con colegas, con compañeras, con compañeros, era primero presentar a estos marxismos en plural, pensar en la existencia en nuestro continente, en nuestra América, de marxismos que tienen una serie de matices a tono con las diferentes experiencias emancipatorias que hemos tenido en un continente muy rico justamente en esas experiencias. Y un poco quizás contar, y para hacer una breve historia, que quizás en eso nuestro continente es singular, que es que nuestra América tuvo experiencias emancipatorias, revolucionarias y anticoloniales incluso antes de la emergencia del propio marxismo europeo. Claro. Nosotros no podemos soslayar que incluso antes de la formulación del pensamiento genial de Marx y de Engels, tuvimos procesos como la insurrección andina de Tupac Amaru y Tupac Katari en los Andes sudamericanos, que tuvimos también la gloriosa revolución haitiana del año 1804. Y aquí, Guarocuya, el guerrillero, absolutamente, el indio guerrillero, una extensa, Lemba, absolutamente, el levantamiento de los esclavos negros. Podríamos escribir, y de hecho se han escrito libros. Pedro Mir escribió un libro bellísimo, 3 leyendas de colores, ¿no? A propósito de eso. Tenemos una larga historia de experiencias anticoloniales y creo que, insisto, esa es nuestra particularidad. El marxismo se inserta en esa historia de experiencias anticoloniales que llegan, por supuesto, hasta las propias guerras hispanoamericanas de independencia. A mí, tempranamente, cuando llegué a Mariátegui, a José Carlos Mariátegui, el peruano, el marxista peruano, marxista de los años 20, ¿no? Me llamó mucho la atención lo de socialismo indoamericano.
Absolutamente. Y ahí está el tema. Cómo de esa experiencia de socialización de los pueblos originarios hay que tomar en muchas partes de nuestra América. Exactamente. Mariátegui es un gran ejemplo. De hecho, ese mismo concepto y su propia figura nos ilustra de la conexión entre diferentes tradiciones emancipatorias. No podríamos comprender a Mariátegui sin comprender la experiencia, por ejemplo, del indigenismo como corriente política, literaria, y sobre todo sin comprender las tremendas rebeliones campesinas e indígenas de las primeras décadas del siglo XX en el Perú. Mariátegui es hijo de ese proceso, como es hijo, por supuesto, también su experiencia en Italia y del beber de las fuentes del marxismo europeo. Incluso si uno ve su propia concepción del hecho revolucionario, en ese marxista tan original, tan fundacional de nuestra América, vamos a ver que él valora, por ejemplo, la permanencia de comunidades campesinas e indígenas. Cuando Mariátegui habla de los elementos de socialismo práctico que anidan en esas comunidades indígenas o en el Ayllu peruano, está de alguna forma planteando esa historicidad larga. Nuestra revolución no empieza con nosotros y no empieza en Europa, viene de este largo tiempo y de esta extensa historia anticolonial de nuestra América. Entonces, hay una figura ahí de síntesis, de cruce entre diferentes tradiciones emancipatorias. Tú sabes que a mí me impactó mucho también que me contaron en Argentina, hablando de Codovila, de Mariátegui, un momento determinado cuando Mariátegui le manda el libro 7 ensayos sobre la realidad peruana, que dicen que Codovila dice, ensayos, los comunistas no ensayan, aciertan. Realidad peruana, la realidad es global. Sí. Ahí se refleja dos concepciones. Sí. La eurocéntrica, ¿no? Porque claro, ¿dónde surgió el marxismo? Pero entonces está esta realidad, la de los países dependientes, del capitalismo dependiente, el tipo de composición social. Bueno, usted plantea tú ahí, de eso hablaste con propiedad. Usted plantea ahí, creo, algo muy interesante que tiene que ver con el origen de las ideas. Pero lo importante no es el pasaporte de las ideas, sino a qué fines y a qué intereses esas ideas sirven. En mi país, justamente, un gran marxista, John William Cook, reflexionaba y él decía que el liberalismo, por ejemplo, como tradición, no es que fuera británica por haber nacido en Inglaterra, sino porque en ese contexto ponía a la Argentina al servicio de los intereses británicos. Siguiendo ese razonamiento, podríamos decir, lo importante del marxismo no es de dónde viene, sino qué sectores y qué clases se han servido de esos intereses, y no hay duda de que han sido las clases populares. Además, en tanto contiene un método de investigación, la investigación se aplica a realidades, y las realidades son diferentes. Exactamente. E incluso podríamos discutir esta idea todavía vigente en algunos sectores de la academia de que Marx era un pensador eurocéntrico. Y eso parte en general de una comprensión muy limitada de la obra marxista y de, por ejemplo, no haber analizado algo que se ha estudiado muchísimo en las últimas décadas, que son los últimos años de producción teórica y de práctica política de Marx, donde él claramente, incluso discutiendo consigo mismo, plantea que el desarrollo, este desarrollo clásico de las sociedades europeas, de la sociedad esclavista, el feudalismo, a la sociedad moderna burguesa, no es necesariamente el camino que han de seguir todos los sistemas sociales y todas las formaciones económico-sociales del planeta. Ya Marx discutió esa idea eurocentrada y teleológica del desarrollo histórico, y es sorprendente que todavía tengamos personas que sigan asegurando que Marx era un pensador en ese sentido eurocentrado. Así piensan también, plantean cómo Marx y Engels supuestamente ignoraban todo el tema de género, todo el tema ambiental, y no es así. No, ahí hay pilares. Tenemos realmente desarrollos, y cuando no son desarrollos acabados tenemos por lo menos intuiciones muy valiosas. Usted mencionaba la cuestión ecológica. La idea de que Marx plantee lo que él llamaba una fractura metabólica producida por el capital entre su reproducción y la vida y la existencia de la vida en el planeta es una intuición brillante que de hecho marxistas contemporáneos han trabajado y están desarrollando. Así es. Bueno, vamos a pausar y venimos entonces con temas de actualidad y bien caliente también.